Bien, estaba buscando ahí los videitos para después subirle. Le decía, cuando vamos a hacer una entrevista, cuando se cortó les estaba diciendo, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos factores externos, ¿sí? Que pueden perturbar o perturbarnos más allá del entrevistado. Pero cuando en este tipo de entrevistas que ustedes planifican, que ya se hace en un lugar predeterminado, ya sea a la salida de la práctica, a la salida del teatro, del ensayo, o que ustedes fueron a la casa mismo de la entrevistada, del entrevistado, eh, ya es esas cuestiones de que el grabador no falle, eh, que, que podamos tener algún inconveniente de encuentro con el protagonista, es más difícil que si lo estamos esperando sin saber que quiere que lo entrevistemos. Entonces, esas cuestiones a veces son bastante diferentes de entrevista a entrevista. Eh, después, en, cuando ustedes mismo como estudiantes tengan que producir una entrevista para radio o para televisión en vivo, porque alguna vez les va a tocar llevar un entrevistado a la escuela en vivo, ahí es más complicado todavía, porque no es que ustedes se movilizan, tienen que conseguir que alguien se movilice para ir al estudio. Y encima que no sale al aire, porque si ustedes le dicen, son los productores de Canal 13 y tienen que llevar a alguien, y bueno, a cualquiera por ahí le interesa salir en esa entrevista, pero imaginen que sea para una práctica. Es mucho más difícil que si yo lo tengo que llamar por teléfono y yo le digo, nos encontramos a donde vos digas, a la hora que digas. No, tenés que venir a la escuela en Caseros a las 10 de la mañana de un lunes o de un martes, es más difícil la producción, ¿sí? Y ahí tienen que entrar en juego las condiciones de ustedes para ser insistentes, para no caerse y demás, y para no frustrarse ante que no hay obligación de los entrevistados y de las entrevistados, de los posibles entrevistados a decir que sí. Entonces, es cuestión de moverse, ¿sí? Acá es más sencillo, porque en gráfica hasta se soluciona hoy con un llamado telefónico y demás. Eh, Así todo, no piensen que uno trabajando en un medio llama a un famoso de cualquiera de los rubros, espectáculo, política, deporte, y te da la entrevista al toque. Cuanto menos conocido, más probable es. Si yo trabajo en fútbol de ascenso, es más probable que consiga rápidamente las entrevistas que si trabajo cubriendo la selección nacional. ¿Por qué? Porque están más predispuestos los jugadores. Si quiero hacer un trabajo en tenis y quiero entrevistar a Cerúndolo, va a ser más fácil que entrevistar a Del Potro, por una cuestión lógica que tienen más demanda los otros. Y lo mismo con el rubro del espectáculo. La política no tanto, porque como el político siempre necesita mostrarse, sobre todo si está en campaña, a veces es más sencillo. El actor, la actriz, el músico, ya depende más de la actualidad. ¿Sí? Si Jairo está presentando un disco, es más fácil conseguir la entrevista que si no está dando show ni porque no necesita difundir algo. Entonces ahí es más complicado. Bien, Profe, y hacemos la entrevista. Sí, Joaquín. tengo una pregunta vinculada a lo que estábamos hablando hace un rato de lo de los contratiempos que podemos llegar a tener. El tiempo también puede ser, en cierto punto, un contratiempo cuando tenemos un entrevistado que tal vez nos da una hora para hacer la entrevista, pero habla mucho. ¿Cómo iríamos llevando las preguntas para también no cortarlo y para realizar toda la grilla de preguntas que tengamos, digamos? Sí, es un problema que te puede suceder, que vos querés hacer las 10, 15, 20 preguntas que planificaste, pero el entrevistado habla mucho y ante cada una se extiende tanto que no te da tiempo. Bueno, ahí es bastante complicado y tenemos que ir tratándolo de llevar al tema que nosotros queremos abordar, pero sin ser irrespetuoso a la vez. Entonces, es bastante complicado en ese sentido. Hay que tener un poco de psicología y tratar de manejar. Igual no es un problema tan grave como cuando no hablan directamente o hablan poco, ¿no?
que, que ahí sí es más problemático. Pero, pero es tratar de, cuando te deja el hueco ahí, tratar de meterse y frenarlo e intentar cambiarle el tema. Después depende mucho de que quiera hablar de otro tema, porque a veces están empecinados con que quieren hablar de ese tema. Yo lo que les recomiendo es cuando alguna vez tengan que entrevistar a alguien porque les pidieron la entrevista, por ejemplo, un músico el jefe de prensa, un músico lo llama y le dice, necesito que le hagas una entrevista a tal. Bueno, primero pregúntenle acerca de lo que quiere hablar el entrevistado, que es lo que quiere difundir, así se queda tranquilo y después van por los temas que a ustedes más les interese. Y otro de los problemas, ahora vamos a la parte de la redacción, pero otro de los problemas que nos puede surgir son nuestros jefes, jefas, editoras y editores, les decía antes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos hacer una entrevista, no, tenemos un foco predeterminado. Foco quiere decir cuáles son los temas que más nos interesan como para darle al título y las preguntas principales, lo que lleva más espacio. Y nuestros jefes van por otro lado. Eh, eh, Hace un par de años me pasó de... ¿Conocen a una actriz que se llama eh, Leticia Siciliani? Sí, que es la hermana de Griselda. Sí, 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 Bueno, perfecto. yo le había tenido que hacer una entrevista porque hacía una obra de teatro, ¿sí? Y bueno, yo hablé de los temas personales, ella jugaba, no me acuerdo si al básquet en Vélez o al vóley en Vélez, y iba vivía en Villaluro, iba a patear penales a una placita con el hermano, ahí todas cuestiones de su vida privada, y del teatro. Y en medio de la entrevista le hice una pregunta acerca de Griselda, su hermana, que estaba en ese momento bailando en el programa de Tinelli. Pero era una pregunta dentro de una entrevista de una hora, una pregunta. Y bueno, el editor agarró la nota y tituló con eso. Y claro, a mí me daba vergüenza ya después pasarle la entrevista a ella para que la viera, porque estuvimos hablando una hora de su obra teatral, de su vida, y titula con la hermana, el editor. Entonces te cambia el foco y es como que quedás mal con el entrevistado. No es que había titulado algo que ella no había dicho, pero tituló con algo que no era el foco principal. Una vez escuché que Ricardo Darín, se quejaba de que en una revista le habían hecho una entrevista también de 2 horas y le habían hecho una pregunta de política y el foco de la entrevista y el encabezado era todo con cuestiones de él hablando de política. Y él había hablado de espectáculo durante 1 hora y media, dos, y una pregunta de política no es que no lo dijo eso, pero es como que a veces los jefes, jefas, editores que no estuvieron en la nota buscan el título que ellos creen que vende más o que capta más la atención. Entonces, no sé si está bien o mal, pero es algo con lo cual ustedes como redactoras y redactores van a tener que lidiar, sobre todo en el comienzo de sus carreras, cuando no tenemos tanto poder como para decirle, no, no pongas ese título, pone otro. ¿Sí? Entonces ahí eh, es un problema que a veces se nos crea como periodistas, no en todas las notas que hacen, pero alguna vez les puede pasar esa situación. Claro, buscan algo que resalte mediáticamente como para que la nota no solo venda, sino que repercuta en otros medios de comunicación, y una bomba, como se dice habitualmente en el periodismo, que muchas veces, o sea, si el personaje no lo dijo, ya es más grave, pero por ahí lo dijo eso, pero lo dijo en un contexto en el cual no era de lo que más se hablaba en la entrevista, ¿sí? Eh, entonces ahí hay que estar preparado para esa situación. Si ven que la jefa o el jefe es accesible, tratar de hablarlo, pero sepan que les puede pasar. Estuvimos con el entrevistado. Hablamos 10, 15, 20 minutos, una hora, lo que ustedes necesitaban. Tenemos la grabación, llega el momento de escribirla. ¿Sí? Ahí es un momento clave e importante también para ustedes calibrar qué fue lo más importante, qué es lo saliente, con qué encabezo, con qué termino la nota.
si hay diferentes textos, porque una entrevista puede tener un solo texto o puede tener varios, ¿sí? Cada uno con su título, y poner diferentes respuestas. Por ejemplo, si contamos el día que debutó en primera, en un recuadrito, o cuál es su ídolo en otro, o de qué trabajó además de la actividad que realiza en otro, y por ahí el grueso de la entrevista o el cuerpo principal es en base a la actualidad, pero tenemos otros recuadros cada uno con su título. Entonces determinar qué va a cada lugar. Si pienso en qué va a ir a parar al título, a ver cuál es esa frase saliente, ¿sí? No tratarla a la entrevista como una crónica. En una crónica, ¿qué hacíamos nosotros las otras semanas? Buscábamos los datos, los ordenábamos y los contábamos tal como habían sucedido a través del tiempo. Acá, en la entrevista, no hace falta que presenten ustedes en el mismo orden que se habló. Capaz que la primera pregunta que ponen ustedes en la redacción es la última que se hizo en la entrevista. No hace falta, porque eso no le cambia el sentido a lo que quiso decir el entrevistado. Entonces ustedes la reordenan de acuerdo al gusto de ustedes. No acá, no necesariamente. Acá no hay pirámide invertida, no hay de lo más importante a lo menos importante. Por ahí la pregunta o la respuesta saliente, la que va a parar al título, está en el medio de la entrevista. ¿Sí? No es que sí, en el comienzo de la nota tiene que decir quién es el entrevistado, qué hace o por qué la nota, porque acaba de presentar un libro, porque salió campeón o porque se presenta de candidato en las próximas elecciones. Claro, acá en este caso no apuntamos a las 5W como consulta Mili, sino que lo que tenemos que hacer es presentar a quien habló, el contexto en el que habló, puede haber hasta descripción de cómo fue la entrevista, alguna intimidad que quieran contar, y un poco la anticipación de temas de los cuales habló. No todos, pero en esa presentación que ustedes hacen cuentan 3 o 4 temas, como que venden la entrevista, el anticipo de lo que habló. ¿Sí? No va a hablar, habló en pasado, ya se refirió a esos temas. Y después está el formato de la redacción de los testimonios, que pueden ser, como han visto con el profe, pregunta-respuesta, ¿sí? Entonces yo escribo guión pregunta, guión respuesta, o puede ser con citas entrecomilladas, que es lo que habíamos visto nosotros también cuando escribimos declaraciones dentro de una noticia o dentro de una crónica. Igual voy a volver a pegarles el apunte de discurso referido para que lo tengan a mano, que es cómo se incluyen las declaraciones entrecomilladas de alguien. En la entrevista que hicimos nosotros podemos hacer pregunta-respuesta. Particularmente, a mí me gusta más tanto leer como escribir las entrevistas con el diálogo directo. Guión preguntan ustedes, guión responde el entrevistado. Guión pregunta, guión respuesta. Profe, Puede ser diálogo directo, citas entrecomilladas o combinado, una parte y una parte. Sí, sí, Joaquín. ¿cómo hace usted para pasar de manera más eficiente lo que grabó a texto, digamos? No. Calzate los auriculares y empezá a desgrabar. ¿Sí? Dicen por ahí que hay, yo nunca lo usé, la verdad, hay un programa que por ahí te hace la desgrabación y después tenés que corregirlo, ¿no? Pero es tener paciencia. Es la tarea más engorrosa, a mi forma de ver, del periodismo gráfico, desgrabar una entrevista, más cuando es larguísima, ¿sí? Pero porque ya la planificaste, la hiciste, y ahora la tenés que desgrabar. Pero bueno, es un momento que hay que hacerlo. Porque si la entrevista duró 10 minutos,
seguramente vas a estar 40 para desgrabarla. ¿Sí? Se tarda mucho más porque vas frenando, vas viendo qué dijo, entendés la frase. Cuando pregunta Franco si las respuestas van entre comillas, cuando es el formato de las citas entrecomilladas, o sea que yo digo, en el comienzo de la charla, Franco Romagnoli señaló 2 puntos, abro comillas, la declaración, van las comillas. Cuando es el diálogo directo, pregunta-respuesta, lo que hablaron periodista y entrevistado, ahí no van las comillas, ni en la pregunta ni en la respuesta. No va comilla para nada. ¿Sí? Es lo que se habló. Es como escribir lo que estás escuchando mismo, haciéndole algún arreglo, ¿no? Para trabajar con el profe, ¿sí?, de lengua también es el tema de la puntuación. Cuando ustedes desgraban a alguien, desgraban lo que dijo, el uso del punto seguido, de las comas, es clave. Una entrevista buenísima, si ustedes la escriben mal y no se entiende nada, o ponen mal los signos de puntuación, el que lo va a leer lo entiende distinto y se puede arruinar esa entrevista. Así que el tema de la puntuación es fundamental cuando desgraban, no tanto en la pregunta, sino más bien en lo que dijo esa entrevistada o ese entrevistado. Un detalle, acuérdense que para las preguntas seguimos usando signo de interrogación antes y después. No es como en el WhatsApp o en el chat que ponemos al final solamente. Acuérdense que en español todavía, digo todavía porque por ahí en algún momento cambia, ante tanto uso y costumbre, pero acuérdense que es clave eso. Y después puede haber preguntas que sean afirmaciones. Venís de salir campeón en Tokio, punto. Y da pie a que se explaye en eso, pero que no abunden, que sea una cada tanto. La mayoría que sean preguntas reales. Detalles también es no repetir el inicio de la pregunta siempre. Por ejemplo, hay preguntas, ¿cómo fuiste? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo? Que no todas empiecen igual, que no todas empiecen con qué, o con cómo, o con cuándo, que vaya variando. Se puede repetir, pero que no sean 4 o 5 cómo seguido en el diálogo directo. Si tenemos una introducción en una pregunta, se escribe así. Fue una derrota. Le estamos preguntando a Gareca de anoche. Dura. ¿Qué hablarás? Estoy escribiendo en el chat. Fue una derrota dura. Punto. ¿Qué hablarás con los jugadores? Ese qué arranca en mayúscula porque hay un punto. Laurita Fernández, en el programa de hoy, ¿qué invitadas tendrás? En el programa de hoy, sigue la oración. ¿Qué invitadas tendrás? Entonces ese qué va en minúscula después del signo, porque sigue la oración. No sé si en el chat se llega a ver, pero en la primera pregunta que dije hay un punto después de dura y después de hoy. En la segunda hay una coma. Por eso uno arranca en mayúscula y otra en minúscula. Eso es porque tiene una introducción. Podría no tenerla, podría ser directamente. ¿Qué invitadas tendrás en el programa de hoy? Ella, directamente. ¿Cómo, Gonzalo? En el ejemplo que puso ahí de Gareca, ¿está mal si yo le pongo, o sea, la pregunta en vez de qué hablarás, qué hablaste con los jugadores? Ah, sí, yo porque puse pensando en que en la próxima práctica, pero sí, puede ser que hablaste con los jugadores y es sobre lo que ya habló en el vestuario antes del partido o después del partido. Sí, 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 eso es según la pregunta que hagas. Profe, la introducción es como para orientar a la persona que lo lee a saber de qué cierto tema estamos hablando. A veces queda más natural, ¿viste? Porque no deja de ser una charla esto. Entonces,
tanto como para el diálogo que venís manteniendo durante la entrevista con la entrevistada o el entrevistado, y también para situar, como decís vos, a las lectoras o los lectores de la entrevista, ¿sí? Siempre para eso puede. Pero ojo, no abunden en introducciones. Yo acá puse el ejemplo para que vean cómo se escribe, pero no siempre es que hay introducciones. Muchas veces es directamente. Incluso a veces en la primera pregunta ponemos, Laurita, coma, y arranca la pregunta. Pero no le pongan Laurita en todas las preguntas. Pónganle en alguna, ¿sí? En la primera, por ejemplo. Pues ya se sabe que es ella la entrevistada porque está en la introducción, en la presentación. Bien. Para ir cerrando, ¿qué les dejo como trabajo? Son 2 trabajos. Uno, voy a tratar de subir, no va a estar al instante porque tardan en subirse, pero en el Classroom de hoy, algunos videos de entrevistas para que ustedes vean, son de televisión, no son de gráfica, porque lógicamente, ¿sí? Lo que tenemos para ver una entrevista es de televisión. Identifiquen los problemas de los que hablamos y algunos más, ¿sí? ¿Qué problemas se generan durante una entrevista en vivo? Pueden generarse del lado del periodista, del lado de algo que es un entrevistado complicado y demás. Y empezar a producir una entrevista para realizar entre el viernes 25 y los días subsiguientes, ¿sí? Tienen que hacerla. ¿Qué foco tiene esa entrevista? Un deportista no conocido, amigo de ustedes, o familiar, o ex deportista, o como decían ahí, Joaquín, técnico también, vinculado al mundo del deporte. Un artista también desconocido, ¿sí? Cantante, actor, actriz, no sé, algo, y mismo escritora, escritor, o alguien que tenga algún empleo que resulte algo curioso, que tenga anécdotas para contar, y vemos después la semana que viene armamos el cuestionario, lo que tienen que traer ya la producción de a quién se la van a realizar, ¿sí? Recuerden, si tienen algún famoso, famosa, conocido, guárdenla para más adelante, ¿sí? Así, porque vamos a hacer. Pero en este caso buscamos a alguien que sabemos que llamamos y nos va a atender. Un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un mamá, papá, hermanos, primos, amigos, amigas, ¿sí? Que sí que hayan, por ejemplo, en el caso del deporte, hayan competido contra otro equipo en algún deporte, o en el caso del espectáculo, que se haya presentado alguna vez en algún lado, aunque sea un club de barrio, o no sé, algún lugar, o por redes sociales, ¿sí? Vayan por ese lado. Y lo que tienen que traer es el nombre y la Profe, actividad para la próxima. Sí, ¿se puede entrevistar a alguien que, por ejemplo, que conozcamos que haya estado en un programa de televisión? Por ejemplo, que en un programa de concursos, así, que te pareció estar ahí y todo eso. ¿el de Barassi? No, sí. Ujú. Sí, No, puede Dami, no me ser. vas a entrevistar a mí, Dami, no. Agarrate, Basta. chanca. ¿Qué estuviste, Ale? ¿A dónde? Estuve en el programa de Ido Casca. Ah, ¿qué hiciste? No, respondía a las preguntas. Y mi mamá estaba arriba si respondía Tiró la mal se madre al caía al agua, agua. profe. Claro, No, Ale, exactamente. qué bajo. Pensé que había estado en el de Barassi. ¿Quién mira al gordo Barassi acá? Nadie. No, profe. Sí, yo. No. Sólido, dice, ¿no? El gordo. Yo, profe. Buenísimo. Un capo, el gordo. Ya. Bueno. Entonces esas 2 actividades. Ninguna la manden, ¿sí? Son todas para escribirla así, la vamos a escribir acá en el chat, pero la clase que viene. Lo vamos a analizar, los problemas. Hay entrevistas que voy a subir que son largas. Por ejemplo, hay una de Fantino a Darín y otra de Fantino a Aníbal Fernández. Son extensas. Es para ver un ratito, para que descubran la problemática. No hace falta que miren 1 hora de entrevista, ¿sí? Las otras son más cortitas, pero las que sean largas no hace falta que vean todo enseguida. Tienen que percibir cuáles son los problemas que se le genera al periodista en esa nota o que se le puede llegar a generar. ¿Sí? Todos son periodistas reconocidos los que preguntan, por lo tanto son buenos periodistas, pero así todo van a descubrir ustedes alguna problemática. Entonces esas 2 tareas, ¿sí?
no mandan nada, se lo quedan para la próxima para traerlo acá. Y quiero que, ¿quién pudo ver el informe sobre Jorge Ginsburg que subí la clase pasada, como para hacer una reflexión acerca de uno de los buenos entrevistadores que tuvimos? Sí, Milagros. Yo lo vi y vos veías como el señor hacía las cosas con ganas y con diversión. Le Él le salía ponía, naturalmente, profe. sí, Le ponía pasión. sí, él le preguntó a Mirta Legrand cómo fue su primera vez y ella le respondió todo y le preguntaba así a muchas personas. O como cuando le preguntó a Mirta Legrand si su marido le fue infiel y ella Sí, le respondió y otro periodista le había preguntado lo mismo y ella le había dicho que no Majul. quería tocar el tema. Como que Perfecto. ella tuvo la confianza como para que él le pregunte. Y cuando él le preguntó cómo fue su primera vez, ella dijo que estaba esperando esa pregunta de él. Bien, bien, bien. Bueno, dijeron varias cosas, Milagro y el resto también, para destacar. Una, la empatía o la buena onda que él lograba con los entrevistados. También Jorge Gisbur era humorista, ¿no? No solo periodista, era periodista y oficiaba de periodista, pero también, por ejemplo, en la revista Viva hacía muy buenas entrevistas en gráfica también. Buen entrevistador. También Destacamos en eso Mañanas de, Informales, profe. sí, mañanas informales, que Qué hacían viejo entrevistas estoy. también, porque había invitados siempre en el programa. Por ahí no solo, pues por ahí también estaba Recondo o no recuerdo qué otro. Mazzoni también estaba. Ernestina, Ernestina Pais y el payaso, ¿cómo es? mala onda. Mala onda. Eh, esa cuestión, lo que decía recién Milagros, de lograr que se suelte el entrevistado, es algo que tenemos que perseguir nosotros siempre. Incluso cuando ustedes tengan que entrevistar a alguien que se mandó un acto de corrupción o que es un represor o que es un delincuente, alguien que, que no va a hacer una entrevista agradable en el sentido de buena onda y eso, tenemos que lograr que se suelte igual. Si nosotros vamos e insultamos a un represor, nos sacamos las ganas de insultarlo, pero, o si lo atacamos con las preguntas constantemente, pero no va a tener efecto la entrevista en sí. ¿Qué vamos a conseguir? Se enoja, se levanta y se va. Entonces, no sé si está bien o está mal para el show, pero para el periodismo sí, porque no logramos el cometido. Y después, también Francella, no sé si lo llegaron a escuchar, pero destaca algo de Jorge Ginsburg, que dice, te la devolvía redonda como los paleadores, esto de estar atento a la repregunta, ¿sí? Que está hablando con El alguien. humor de una Claro, persona, a Franchella. como Johnny se entrecortó. El humor que tenía una persona, eso es lo que decía ¿Sí? Franchella. O sea, si no me contestas algo, yo voy a tener que responder, obviamente. Sí, está esa situación de lo humorístico, lo rápido que era para el humor también Jorge Gisburg, pero también para la repregunta y para enseguida expresar. En el caso de cuando él va a almorzar con Mirta Legrand, en ese caso él no como periodista, sino como entrevistado, porque Mirta era la que hacía las preguntas, eh, le dice, sos zurdo, le dice Mirta. Y él dice, sí, soy zurdo, pero me puedo quedar, ¿no? Como diciendo si fuera la ideología de izquierda. En ese caso, enseguida como que tenía esa chispa de, como en ese caso como entrevistado, pero también como entrevistador, meter la pregunta en el momento justo, ¿sí? Eh, y, y la forma de realizarlas para esto de que también a Majul no le contestan la misma pregunta y a él sí. Eh, o cuando estaba en La Noticia Rebelde. La Noticia Rebelde era un programa también humorístico, periodístico, que había cerca de las 20, de lunes a viernes. Estaba con Nicolás Repeto, con Jorge Gisburg, Abrevaya, Becerra, eran un grupo de periodistas y hacían entrevistas que empezaba, como dice en el informe,
con una entrevista que era para romper el hielo. Y era todo lo contrario a lo que recomendamos habitualmente. Empezaban la entrevista con algo fuertísimo y picante que podía hacer sentir mal al entrevistado. Por ejemplo, está entrevistada Celeste Carballo, una cantante, y le dice, ¿no crees que desde que estás con Sandra Mianovich le arruinaste la carrera? Y se ríen, bueno, tanto Papo como Fito Páez como Celeste Carballo, en ese momento que muestra el documental o el informe, se ríen y contestan, pero era un estilo humorístico de ese programa. No es lo recomendable habitualmente. Eh, sí, exacto, Lucas, algo así. Pero también había informes fuera del estudio que hacían durante el día con humor, periodismo, pero con humor. Y esta cuestión de poder preguntar y que nos respondan, incluso cuestiones incisivas, está bueno, ¿sí? Poder lograrlo. Normalmente recomendamos ir llevándolo de a poco. Si nosotros le tenemos que preguntar a Gareca si va a renunciar a la selección técnica peruana, que no sea la primera pregunta de la entrevista, vamos más adelante ahí. ¿Sí? Empezamos a charlar de alguna otra cosa y cuando Tigre ya está suelto, Ricardo, ¿estás para seguir? Bueno, ver la manera en que lo preguntamos. Si hay algún artista que estamos hablando que se acaba de separar, que a veces los medios del corazón tratan de ese tema, bueno, no ponemos el micrófono, ¿te separaste? No, empezamos a hablar de algún otro tema de actualidad y después en un momento decir, ¿cómo está tu relación sentimental? Vamos llevando el tema un poco a lo que queremos preguntar. En los programas de televisión, como dice Lucas, talk show o los late night, como el que hace Jay Mamón, ya tiene un formato de entrevista que casi que están diagramadas las preguntas que van a hacer y las readaptan de acuerdo a la entrevistada o el entrevistado. Pero si no, siempre vamos, hay un formato más predeterminado, que a veces en gráfica también está. Por ejemplo, en la revista El Gráfico tenía una sección que era las 100 preguntas a un deportista o ex deportista. Entonces ya estaba el formato predeterminado. A veces pasa eso. Bien, consultas, dudas, los trabajos son 2, repito. Por ahora solo conseguir entrevistada o entrevistado. Traten de que no sea un nene o una nena, que sea alguien, más que nada por la timidez al responder, hablo, ¿no? Para que podamos hacerle la entrevista más fluida. Pero bueno, si es un hermanito, una hermanita de ustedes que ustedes piensan que va a responder, también vale y también sirve. ¿Sí? Y la otra es mirar los videos que voy a subir, no ya, porque tardan en subirse a la clase, y ver los problemas que les genera a los periodistas. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, profe. Sí, profe. Dale. Sí, profe. Perfecto, Gran profe. abrazo, buen fin de. Si Listo, alguien profe. se le chisporrotea por ahí escribir la crónica de alguno de los partidos del fin de semana y la quiere mandar de gusto, por placer, pueden hacerlo. ¿Sí? O de Argentina. Profe. Profe, dale. Chau, chau. Buena Eso, semana. profe. No, Y éxito con el Buena semana, profe. Argentina-Uruguay. Mañana, Vamos que ganamos, profe. Buena semana. Vamos arriba. Vamos a la selección,